Vamos a ocuparnos, directos oyentes, en este episodio del penúltimo de los 14 principios de la lógica nomológica. Tienen ustedes en sus pantallas estos 14 principios. Recapitulo: 3 reglas de inferencia, 2 normas, 9 implicaciones normativas. Ya hemos visto casi todas las implicaciones normativas, habiendo visto anteriormente las 2 normas y las 3 reglas de inferencia. Hoy me ocupo del penúltimo principio, el que tienen abajo en sus pantallas, donde pone implicaciones normativas, el bloque inferior, columna izquierda, el primero por abajo, donde pone CL y C, causación lícita, y ya después de hoy solo nos quedará para terminar ver en la próxima semana el último, el que tienen en la columna de la derecha, el de más abajo, principio de no impedimento o de impedimento a secas. Bueno, pasamos ahora a la segunda diapositiva, que enmarcada en verde y donde está indicado en vertical sobre fondo rojo, axioma de causación lícita. Este axioma de causación lícita está enunciado, bueno, tiene varias enunciaciones posibles, pero la enunciación estándar es la del renglón 1, que se lee así: la C cedilla es un signo que aquí empleamos para significar causación, el vínculo causal. Si el estado de cosas A, en la medida en que el estado de cosas A cause B, cause el estado de cosas A, únicamente será lícito A en tanto en cuanto también sea lícito B. Bueno, primero, ¿qué es el vínculo causal? Pues sobre el vínculo causal tienen ustedes en la bibliografía filosófica decenas, cientos, si no miles de libros, artículos, notas a lo largo de esto. Se discute, bueno, desde los presocráticos, evidentemente. El primer filósofo griego, Tales de Mileto, al decir el agua es el principio de todas las cosas, esa noción de principio, argé, tiene una connotación variada, pero entre otras está la connotación de causa, lo que causa todos las cosas y los hechos es, en última instancia, el agua. Bueno, luego tienen muchas otras teorías y finalmente llega Aristóteles, que desarrolla una concepción muy elaborada de la causa: causa eficiente, causa final, causa material, causa formal. Bueno, lo que interesa desde el punto de vista normativo es la causa eficiente, no es la causa final, ni la material ni la formal, que solo tienen sentido dentro de la metafísica de Aristóteles. La causa eficiente, pero ¿qué es causa eficiente? En el siglo XIX y en parte del XX ha habido una tendencia entre corrientes empiristas, positivistas, a eliminar la noción de causalidad, porque bueno, esta noción ya había suscitado enormes problemas, enormes debates en la escolástica, desde luego, pero más recientemente en la filosofía del siglo XVII había dado lugar a teorías metafísicas como la de Leibniz, de la armonía
preestablecida, el ocasionalismo de Gödelings y Malebranche, y finalmente con Hume, la noción, Hume se dice que niega la relación de causalidad. Bueno, lo que hace Hume es que diluye esa, esa noción, no solventa la cuestión de qué es la noción de causalidad, porque no tiene solución, sería para él una misteriosa, pero sí propone un sucedáneo, disuelve, más que resolver, no resuelve, sino disuelve la noción en una eh, concatenación regular. La causalidad es una regularidad acompañada de una creencia humana. Bueno, Hume le da muchas vueltas, tiene aquel argumento de que post hoc no implica propter hoc, lo que viene que siga una cosa de otra, no acarrea que la primera esté determinada por la segunda, pero al final, como la determinación sería misteriosa, pues lo que hay es sencillamente un seguirse acompañado de una creencia que nos viene de la costumbre. Y los positivistas, Auguste Comte, bueno, Stuart Mill, en la medida en que se puede subsumir su filosofía en el positivismo, trataron de también eliminar la noción de causalidad y reemplazarla por el conjunto de las condiciones. Lo que causa un hecho o acontecimiento es el conjunto de condiciones necesarias y suficientes para que se produzca ese hecho o ese acaecimiento. La filosofía de la ciencia del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, ha dado marcha atrás en esa eliminación porque en la propia ciencia, por ejemplo en medicina, ha habido que plantearse el problema de la causalidad. No basta con saber que teniendo sobrepeso se es más probable sufrir diabetes o que ciertas infecciones sean mortales. Es necesario, además, probar el vínculo, o por lo menos postular, hacer razonable la conjetura del vínculo causal. Y lo mismo en la física, que durante un tiempo parecía dispuesta a prescindir del vínculo causal, conformándose con la regularidad del seguirse. Bueno, pues se ha visto que no, que la correlación es una cosa y la causación es otra. ¿Y cuál es el vínculo causal pertinente en el ámbito jurídico? Por ejemplo, en el Código Civil Español, el artículo 1902 dice: el que con culpa o negligencia cause a otro un daño, tiene obligación de reparar el daño causado. Hay una causación, y no digamos en el derecho penal, exactamente igual. Entonces, la ciencia del derecho penal le ha dado tantísimas vueltas. Hay muchas teorías de cuál es la causación. En el derecho anglosajón tiende a prevalecer la noción de causa próxima y no de causa distante. Bueno, yo al proponer este axioma de causación lícita, no me decanto por ninguna teoría filosófica acerca de la causación.
la discusión ontológica o metafísica de qué sea, en qué estribe la causación cuando se dé, pues cae fuera del ámbito de la lógica jurídica, de la lógica de las normas. Sea lo que fuere, está claro, es pacífico. Cuando digo pacífico lo uso en el sentido de la ciencia jurídica, es decir, que no se discute, no es polémico. Es pacífico que la noción de causación juega un papel importantísimo en todas las ramas del derecho, para empezar por el derecho civil, penal, administrativo, internacional, público, constitucional, etcétera, procesal, mercantil, bueno, en todas las ramas jurídicas, y que los juristas se esfuerzan, ayudados o no ayudados por los filósofos, a pergeñar la noción de causalidad, vínculo causal o causación. Y sea cual fuere la concepción que abracen, lo que añade a sus reflexiones, a sus indagaciones, a sus hallazgos, lo que añade este axioma es ni más ni menos que este principio. Sea lo que fuere la causalidad, estribe en lo que estribare. En la medida en que un hecho A causa o cause otro hecho B, el primero solo es lícito en la medida en que también lo sea el segundo. O sea, si eh, como A implica B equivale a no B implica no A, es el principio equivalencial de modus tollens. Si A solo se da en tanto en cuanto se dé B, la negación de B solo se da en tanto en cuanto se dé la negación de A. Por otro lado, esto es el principio que tienen en el renglón 3. Y en el renglón 2 tienen una equivalencia definicional. Definimos, está prohibido, la V minúscula viene del latín veto, vetare, vetare, vedar, prohibir. Está prohibido, bueno, perdón, hay una errata ahí, esa A debería ser A mayúscula. Está prohibido que A equivale a no es lícito A. Que un estado de cosas esté prohibido equivale a que no sea lícito. Eh, mm, Concatenando 1, 2 y 3 tenemos el principio 4. En la medida en que A cause B, la prohibición de B implica la prohibición de A. Es decir, causar lo prohibido está prohibido. Cuando un, eh, la realización de una acción, por ejemplo, en derecho penal. En el derecho penal, obrar, actuar con dolo, perpetrar dolosamente un resultado, una acción, es que sabiendo, a sabiendas de que ese resultado se va a producir, si uno realiza como consecuencia causal de que uno realice cierta acción, la prohibición del resultado implica la prohibición de la acción. Para que la acción esté prohibida, no es menester que el agente desee el resultado. Basta con que sepa que ese resultado se va a producir. Es lo que técnicamente en la ciencia del derecho penal se llama
dolo directo de segundo grado. Es de primer grado cuando uno desea el resultado, pero hay dolo directo de segundo grado cuando desee o no desee el resultado, sabe que se va a producir. Por ejemplo, se incendia un, un inmueble, estando cuando hay seres humanos dentro del inmueble. Lo que quiere, por ejemplo, el incendiario no es la muerte, sino destruir el edificio. Pero, pero sabe que están dentro y van a morir a causa del incendio, quemados. Bueno, pues si está prohibido, como lo está ese resultado, está prohibida esa acción de quemar. Solo nos es lícito realizar una acción en la medida en que el resultado causal de la misma sea lícito. Bueno, ahora tienen un, el enunciado 5 es un teorema del cálculo sentencial, tanto del clásico como del gradualista, y con este enunciado, este, este teorema del 5, podemos demostrar en la lógica, tanto en la lógica clásica cuanto en la gradualista, el 6. A implica B y A implica B. O sea, la conjunción entre que A implique B y que se dé, de hecho, A, esa conjunción implica B. Esto vale también, este axioma vale también en el cálculo del entailment de Anderson y Belknap, pero en cambio no vale en otras lógicas relevantes. En realidad, digamos que es un punto en el cual la lógica gradualista coincide con la más fuerte de las lógicas relevantistas, pero no con otras más débiles. Bueno, esto, ¿qué importancia va a tener este teorema del cálculo sentencial 6? Bueno, pues que por una demostración que está resumida en los renglones 7 y 8, pero que yo, de la cual voy a prescindir, porque en realidad para, para que ustedes la entendieran tendría que utilizar el encerado o una diapositiva mucho más amplia eh, y no la síntesis. Pero bueno, ustedes lo tienen ante sus pantallas y pueden hacer perfectamente la, la prueba y es con, con eh, eso, con el 6 el 7 y el 8 vamos a demostrar a partir de el 4 vamos a demostrar el 9, que es otra formulación del principio de causación lícita. En la medida en que A cause B y esté prohibido B, en esa medida estará prohibido A. Bueno, necesito argumentar a favor de este principio. ¿Podría un sistema de normas decir que este principio no vale? Bueno, yo pienso que se desmorona toda toda la construcción del derecho civil, del derecho penal. Notemos lo siguiente, por ejemplo, he dicho, bueno, y de todas las demás ramas del derecho, es absolutamente imprescindible la noción misma de responsabilidad. Hay que responder de los actos. ¿Qué quiere decir? Que debemos considerar el acto no o no meramente por la intención
del, de la gente, en el sentido de lo que desea o se propone, sino debemos considerarlo en la acción, como lo hace, por ejemplo, la teoría finalista de la acción en derecho penal, como todo lo que la gente, al realizar su acción, sabe que se producirá. Ahora, hay casos en los cuales la gente no sabe que se producirá, pero tampoco sabe que no se producirá. Le trae sin cuidado, es indiferente. En ese caso, se perpetra un delito cuando el resultado está penalmente prohibido y el agente obra con dolo, pero ahí no es dolo directo, sino lo que se llama dolo eh, mm, eventual. La gente en ese caso tiene una actitud que en inglés se llama recklessness, en francés insouciance, y en español eh, sería el indiferentismo, el que me importismo, el me da igual. Bueno, no sé si se va a producir o no, pero me da igual. Por ejemplo, quien por la noche se lanza como un kamikaze a 120 por hora por las vías urbanas. No sabe si en cualquier cruce, en cualquier viraje va a haber, son las 2 de la mañana. Bueno, pues hay gente en la calle, pocos, pero los hay que vuelven de su trabajo, porque hay trabajos tardíos, otros que han ido a visitar a un pariente que está necesitado, que ha tenido un percance, o cualquier otra circunstancia. Algún chaval que ha estado estudiando con otro, preparando un examen y vuelve a casa en medio de la noche, o miles de circunstancias. Bueno, pues quien se lanza así no sabe si va a cruzársele en el camino a alguien y va a sufrir un atropello tan descomunal que morirá o como mínimo quedará tullido. Pues y si eso se produce, ha actuado con dolo eventual. Pero dolo. Ahora, se puede decir, bueno, el mismo artículo del Código Civil que he citado dice el que cause un daño a otro con culpa o negligencia, es decir, con dolo o por falta de cuidado, por no prestar el cuidado, la atención que la ley le obliga a prestar, el que obre así tiene obligación de reparar el daño causado. Y cuando no haya dolo ni, ni descuido, alguien ha actuado eh, con, por ejemplo, se revienta, eh, yo he preparado el, la ropa para lavar en mi lavadora y, y he tomado la precaución de que un temporizador que tengo cierre la llave de paso del agua al terminar. He tomado todas las precauciones, he actuado con diligencia. Sin embargo, algo funciona mal, imprevisible para mí, y se desborda la lavadora, causa un encharcamiento tal que le va a provocar un desperfecto al vecino. Provocar un desperfecto al vecino está prohibido, por tanto, en ese caso, podríamos decir, pese al no haber incurrido ni en dolo ni en negligencia, he realizado algo, dejar la lavadora lavando sin que yo personalmente acuda a, a cerrar la llave de paso al terminar, porque he tenido que irme al trabajo,
Bueno, ¿qué hay que decir? Pues hay que decir dos cosas. Claro, y es que, en primer lugar, hay una regulación específica, porque es un contrato entre mi vecino y yo, llamémoslo así o no, hay un contrato de convivencia. Es decir, que al ser vecinos del mismo inmueble, estamos ambos, hemos ingresado en una comunidad de vecinos regulada por una normativa que está regulada en la ley, en los estatutos de la comunidad, en diversos instrumentos jurídicamente vinculantes, que establece una obligación mía contractual. Y aunque ha habido una amplia jurisprudencia que ha dicho que, bueno, donde dice condolo o negligencia, eso hay que quitarlo, y siempre que alguien cause daño a otro, tiene obligación de reparar el daño causado. Bueno, la, yo pienso que eso no es así. No hay tal obligación de reparar lo que se produce por eh, fuerza mayor o caso fortuito, pero es que de haber caso fortuito o fuerza mayor, es muy dudoso que la acción esté causando el resultado, porque el resultado no está causado por la acción únicamente, sino por el sobrevenir de un factor no previsto. Es la conjunción entre la acción y ese factor. Otra cosa que se me ha objetado también es que en la conducción, por ejemplo, toda, toda conducción, incluso prudente, puede ocasionar un daño, incluso gravísimo, por el sobrevenir de una circunstancia. Bueno, yo pienso lo mismo, ahí quizá lo que causa el resultado es no la acción, el conducir, sino la confluencia entre la acción y esa circunstancia sobrevenida. Mm, En todo caso, la, si pensáramos en que la causa sigue siendo la acción, pues evidentemente hay que concluir que la conducción misma, en ese caso, es ilícita. Ahora, que sea ilícita no quiere decir que vaya a ser sancionada, porque la ley exime de sanción, la ley civil, la ley penal, la ley administrativa, eximen de sanción ciertas acciones ilícitas por razones de política legislativa. Hay una serie de causas de exculpación y lo que en derecho penal se llama las excusas absolutorias. Son circunstancias que determinan la ausencia de responsabilidad penal, aunque podría haberla civil, pero por lo menos penal, pero que no por ello convierten la acción en una acción lícita. Bueno, por tanto, si eliminamos uno o nueve, estas dos formulaciones del axioma de causación lícita, bueno, yo pienso que se viene abajo toda la tramazón, toda la trama, toda el armazón del derecho, de cualquier rama del derecho. E instauramos el principio de irresponsabilidad. Las consecuencias causales de nuestras acciones podrán estar prohibidas sin que por ello la acción esté prohibida. Puede haber casos difíciles de determinar. En mi reflexión de hoy he contemplado alguno de ellos, pero como todo en el derecho, aunque esto también sería aplicable a la ética, si en vez de prohibición jurídica hablamos de prohibición ética, sería exactamente igual.
en la medida en que una acción cause un resultado y esté prohibido que se produzca, esté éticamente prohibido que se produzca ese resultado, la propia acción estará éticamente prohibida. Como digo, tanto en la ética como en el derecho o en cualquier otro orden normativo, habrá casos difíciles en que habrá que determinar hasta qué punto el vínculo de causación efectivamente se está dando, o más bien lo determinante no es la acción imputada, sino la confluencia entre ella y una circunstancia sobrevenida. Y también hay que distinguir entre que la acción esté prohibida y que esté sancionada. Hay casos especiales en que, aun estando prohibida la acción, sin embargo, por ejemplo, en la moral podemos hablar de un pecado venial, que por su venialidad, pues se exime de responsabilidad moral. Y lo mismo no se va a sancionar, no se va a vituperar porque sobreviene alguna circunstancia que, que ayuda a que el agente, aun habiendo cometido una acción moralmente ilícita, pero por esa circunstancia accesoria resulte no castigable. No, ¿cuál es el castigo ético? Bueno, pues la vituperación, el reproche, la condena moral, lo que queramos. Y en el derecho, pues la sanción jurídica que corresponda. Un último problema, y es que se me ha objetado, no sin, no sin fundamento, que al proponer esta, este axioma de causación lícita, introduzco en la lógica un conector de causa, que aquí represento con la cedilla, cuando la lógica no desconoce la relación de causalidad. No hay una lógica de la causalidad. Yo mismo no la he elaborado. eh, mm, es los debates que hay entre los filósofos acerca de la relación de causalidad no han sido suficientes para producir una lógica de la causalidad. La- l- las, los teoremas o los axiomas que se nos podrían ocurrir, como que si A y B causa C, A causa C, esto evidentemente no es verdad, que la conjunción entre dos hechos cause un tercero no implica que uno de los dos hechos por sí solo cause el tercero, el que A cause B y B cause C no determina, no implica que A cause C. Por eso los anglosajones hablan de causa próxima, no de causa distante, porque evidentemente el que mm, sin querer yo por torpeza derrame aguarrás que le cae en en la piel de alguien que viva o que esté presente en el mismo lugar y éste acuda al centro de salud para curar la herida que se le ha producido y que en el taxi el taxi en el cual hace el viaje sea atropellado por otro y muera, bueno, pues hay una cadena ahí causal, pero no se puede decir que yo soy causante o que mi torpeza al dejar caer el aguarras es causante de la muerte de esa persona. Ciertamente que no se habría producido esa muerte si no hubiera sido por mi torpeza con el frasco de aguarrás,
pero, pero, pero es una causación indirecta. En general hay otra serie de principios que se nos pueden ir ocurriendo, el que si A causa B, eh, no B cause no A, o así sucesivamente. Bueno, yo no he encontrado en todo lo que he leído sobre la causalidad una, una temática suficientemente argumentada y elaborada que me permita proponer una lógica de la causalidad. Sin embargo, que no exista lógica de la causalidad no puede traer consigo que renunciemos en el derecho a la relación de causalidad, ni en ética, ni en, ni en la moral, ni en ningún orden normativo. Y que si aceptamos la relación de causalidad, esta no tenga nada que ver con la lógica de las normas, esto pues también es absolutamente indeseable, precisamente por lo que estoy viendo de este axioma, sin el cual se desmorona todo el derecho, sin este axioma. Y es, de, es de admirar que que la lógica deóntica estándar nunca se haya planteado la introducir de algún modo la relación de consecuencia causal. En su lugar, ha introducido la de consecuencia lógica, es decir, si A implica lógicamente B, la prohibición de B implica la prohibición de A. Bueno, esto ya en uno de los primeros episodios de esta serie lo refuté, vimos los resultados eh, absurdos a los que conduciría, es sencillamente por una visión errada de la lógica de las normas, que considera que esta lógica no se ocupa de las normas, de lo prohibido, autorizado u obligatorio, sino de la lógica de los hechos, los vínculos necesarios entre hechos en aquellos mundos posibles donde se cumplan todas las obligaciones. Bueno, una tarea, por otro lado, quimérica, porque cuáles son esos mundos y de verlos qué pertinencia tienen para mundos como el nuestro, precisamente en que el orden normativo prevé y regula situaciones en las cuales se han violado normas, se han violado obligaciones, se han realizado conductas prohibidas. De manera que eso demuestra lo, lo descarriada que está en su orientación, en su base, en su propia concepción, la lógica deóntica estándar y la necesidad de una lógica de las normas como la que estamos estudiando aquí, que con este axioma de causación lícita introduce en la lógica de las normas la relación de causalidad.